Desde hace años se ha repetido hasta la saciedad que, entre los millennials, los nacidos entre el 81 y el 96/97, depende, constituyen la franja de edad más determinante para la economía. Formarán hogares, tendrán hijos y, en consecuencia, generarán un torrente de consumo para afianzar su posición en la vida. No obstante, esta visión simplista omite una realidad mucho más contundente: la riqueza relativa de la tercera edad supera a cualquier precedente histórico. Esa es la verdad, y el asunto repercutirá en las pensiones. Por ejemplo, en España, el gasto en pensiones ha alcanzado este mes un nuevo récord. La Seguridad Social destinará en mayo la cifra récord de 13.532 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, de las cuales 3/4 partes son pensiones por jubilación, un 6,3% más que en 2024. En total, la Seguridad Social abonó 10.300.000 pensiones en este país, un 1,7% más que hace un año. Y ese no es un dato menor. Estamos hablando de la mayor partida presupuestaria del Estado, un capítulo que, además, es imposible adelgazar y que se irá incrementando a medida que los baby boomers, yo soy de la generación X, los baby boomers son un poquito mayores, se vayan jubilando. No te vayas, porque vamos a poner en perspectiva estos fenómenos. Vamos a desgranar a fondo cifras, tendencias y factores que explican por qué nuestros mayores son hoy el verdadero motor económico y cómo eso, en realidad, no es tan buena noticia. Y si quieres acceder a informes mucho más detallados de todo lo que aquí cuento, acceder a 5 videos cortos exclusivos cada semana y, en el futuro, participar en sesiones privadas conmigo, pues no lo dudes, hazte miembro del canal. Vale muy poquito, y así apoyas a todo mi equipo que hace este trabajo. Quédate, que lo de hoy también te interesa. Antes de adentrarnos en el análisis, conviene aclarar algunos términos que vamos a usar durante toda esta reflexión. Riqueza relativa es la proporción de los activos, inmuebles, financieros, líquidos, que un grupo demográfico posee en relación con su población total. Es decir, no solo cuánto tienen, sino cuánto tienen en comparación con otros grupos de edad. Cohorte demográfica es el conjunto de individuos que comparten un rango de edades y que se analizan como si fueran un grupo para estudiar, sobre todo, tendencias de tipo socioeconómico. Cada generación forma una cohorte con características económicas distintas o que, por lo menos, son distintivas. Pirámide poblacional, esa representación gráfica que habéis visto muchas veces, de la distribución de la población por edades, y que ayuda a entender muy bien en qué se aguanta todo, donde se concentra el peso demográfico, por tanto, el poder económico. La pregunta que me hace mucha gente todos los días es, ¿peligran las pensiones? Y digamos que peligrar, no. Otra cosa es a costa de qué. Más pronto que tarde, alguien tendrá que decidir si aplicar en los presupuestos generales de su estado el coste de las pensiones, reducir los servicios públicos o incluso congelar lo que se percibe por jubilación. Pero me temo que, viendo a lo que se ocupan nuestros políticos hoy en día, todo esto les va a explotar en las narices y acabarán haciendo, seguramente, las 3 cosas. Y si, por lo que sea, se mantienen igual, la cuestión será, ¿a costa de qué? ¿De qué servicios? ¿De qué inversiones? Las partidas de los presupuestos generales de un país son vasos comunicantes, o entra más dinero, o se distribuye de manera diferente el que hay. Se nos oculta un problema. Eso ya lo sabemos. Aquí lo hemos explicado. En España, por ejemplo, hay más afiliados a la Seguridad Social que nunca. Es cierto, pero cotizan mucho menos. Eso explica que las horas trabajadas sean menos que cuando había 2 millones de cotizantes más. Algo no cuadra, ¿verdad? Pues recordemos que los que ahora cotizamos, no estamos acumulando una hucha que vamos a recuperar cuando nos jubilemos. Eso no es así. No cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro. A la vez, nuestra cotización paga las pensiones de los que ahora están jubilados, y las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de los más jóvenes que estáis viendo este video, y de nuestros hijos, y de nuestros nietos. Durante años, se ha repetido que los millennials son el principal motor económico y la generación que dictamina tendencias de consumo y crecimiento, como te he dicho al principio, y se alude a su familiaridad con la tecnología,
a su presencia en la fuerza laboral e incluso a su supuesta propensión, ojo con esto, a vivir el momento, gastando más que otras generaciones. Sin embargo, detrás de ese relato optimista se esconde una realidad que es bastante incómoda. La mayor parte de la riqueza ahora mismo no está en manos de esos jóvenes, y ya no tan jóvenes. De hecho, hoy, la tercera edad posee una riqueza relativa sin precedentes, superando por mucho a las generaciones más jóvenes en patrimonio e ingresos. E incluso cuando ellos eran jóvenes, ya tenían más que los jóvenes de ahora. En este video, voy a analizar o incluso voy a desmontar ese mito con datos duros sobre Europa y América Latina, para demostrar que los mayores de 65 años, lejos de ser actores secundarios, se han convertido en el verdadero pilar económico de este mundo. Pero antes de contarte esto, una pregunta rápida. ¿Te has planteado qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué sucedería si damos por hecho este discurso dominante y no verificamos los datos? Pues que perdemos de vista quién tiene realmente el poder adquisitivo ahora mismo y qué implicaciones sociales, políticas, culturales y económicas conlleva todo eso. Aquí deberíamos adoptar un tono más crítico, algo equilibrado, revisando la evidencia histórica más actual. Prepárate para las cifras, porque son sorprendentes, y las comparaciones son reveladoras, porque quizá te incomoden, pero que nos van a ayudar a entender la economía desde una perspectiva generacional mucho más clara. Porque la creencia de que los millennials lideran la economía tiene algo de verdad. Es cierto, a simple vista, es la generación que hoy abarca gran parte de la fuerza laboral activa, y eso es importante, y además el consumo de tipo emergente. En las noticias, vemos a jóvenes emprendedores, a influencers, todos ellos marcando tendencias de mercado, y analistas incluso diciendo que el consumo millennial define la estrategia de muchas empresas tecnológicas y de todo lo que sea, incluso de bienes de consumo de cualquier cosa. Lo que pasa, no obstante, es que confundir actividad con poder adquisitivo es un error. Que una cohorte tenga presencia no significa que tenga riqueza. Aquí es donde hay que afinar la mirada, o nos haremos daño. Los datos muestran que la riqueza, es decir, la acumulación de activos como propiedades, ahorros e inversiones, está ahora mismo abrumadoramente concentrada en generaciones mucho más mayores. Para entenderlo mejor, consideremos el que mejor conozco, el caso de España. Mientras las marcas y anunciantes centran sus esfuerzos en captar la atención de los más jóvenes, de los menos jóvenes y de los millennials, los baby boomers, los que nacieron entre el 45 y el 64, por eso son más mayores que yo, siguen siendo un pilar fundamental del mercado de consumo. Y no es para menos, porque concentran el 65% de la riqueza de España, lo que los consolida como el grupo de mayor poder adquisitivo en la actualidad. Ese dato por sí solo debería encender alguna alarma, ¿no? Al menos, de cualquiera que crea que el empuje económico proviene principalmente de los menores de 40 años, porque no es así. Y ese es un problema económico grave. Los boomers han duplicado su patrimonio en las últimas 2 décadas y acumulan hoy el doble de riqueza que tenían hace 20 años. En otras palabras, los mayores de 65 años son hoy mucho más ricos que los mayores de 65 años de generaciones pasadas, algo nunca visto en la historia reciente, y es posible que eso no se repita. Ahora bien, ¿cómo se compara esto con la situación de las generaciones más jóvenes? Pues aquí, nuevamente, los números hablan por sí solos y pintan un panorama bastante desigual. En España, los hogares con un cabeza de familia entre 65 y 75 años poseen un patrimonio medio de 226.000 euros. Ese es el medio, obviamente, unos más, otros menos. Mientras que los hogares cuyos responsables tienen entre 35 y 44 apenas superan los 76.000 euros de media. Dicho de otro modo, un hogar típico cercano a la jubilación tiene más del doble de riqueza que uno en plena mediana edad. Y si miramos a las familias más jóvenes, menores de 35, el patrimonio acumulado ya se cae por debajo de los 100.000 euros en la mayoría de los casos. Hay muy pocos que lo superen. Y esa brecha generacional en la riqueza no solo es amplia, sino que ha ido aumentando cada vez más con el tiempo. No decrece, se complica. Luego hay guerras intergeneracionales, dicen. De hecho, la diferencia entre generaciones ha alcanzado máximos históricos.
El Banco de España lo dice, los nacidos en 1960 tenían el doble de riqueza neta a los 45 años, unos 200.000 euros ajustados, que los nacidos en 1980 con esa misma edad, 107.000 euros. En apenas una generación, la capacidad de acumular patrimonio a cierta edad se ha reducido a la mitad. Y bueno, vale, ok, todo eso está claro. Pero vamos a buscar el problema. No es simplemente que ahora los mayores tengan más dinero, sino que nunca antes, en la era moderna, los jubilados fueron, en promedio, tan ricos, ponemos aquí todas las comillas posibles, comparado con los jóvenes. Porque, llegado a este punto, deberíamos preguntarnos algo, ¿qué significa que la tercera edad concentre tanta riqueza? También entre comillas, comparando. Para empezar, significa que son ellos quienes tienen la mayor capacidad de consumo real. Un informe reciente de la OCDE señala que los adultos mayores, particularmente los boomers, se han convertido en una fuerza económica significativa debido a su enorme patrimonio neto y su poder de gasto. Pensemos, por ejemplo, en si sumamos las pensiones, los ahorros de toda una vida, muy importante, la vivienda en propiedad, que esto es clave, resulta que la mayoría de los jubilados europeos actuales cuentan con una estabilidad financiera con la que los millennials no van a poder ni soñar. Nos dicen que no es importante tener propiedades, que hay que usar las cosas. Pues muchos boomers adquirieron casa cuando eran asequibles, disfrutaron de empleos estables en economías en crecimiento y ahora reciben pensiones públicas que les garantizan unos ingresos constantes. Ese conjunto de ventajas estructurales los coloca en una posición única para acumular y mantener riqueza. También, entre comillas, la paradoja histórica ahora mismo es muy clara, porque durante buena parte del siglo XX, ser anciano solía asociarse con mayor riesgo de pobreza, y hoy ocurre ciertamente lo contrario en muchas regiones desarrolladas. En Europa, por ejemplo, gracias a los sistemas de bienestar, las tasas de pobreza en la tercera edad han ido cayendo drásticamente en las últimas décadas, son datos. En algunos países europeos, los mayores de 65 años incluso presentan menores índices de pobreza que los adultos jóvenes, más que millennials, revirtiendo completamente el patrón de antaño. Para ilustrar esta transformación, deberíamos buscar un caso que me interesa mucho, el de América Latina, donde, aunque la realidad económica es muy distinta a la europea, se observa ya una tendencia similar en cuanto a la mejora de las condiciones de los mayores. Entre 2001 y 2022, la pobreza de las personas mayores de 65 años se logró reducir, en general, a la mitad, pasó del 29% al 15%. De hecho, la CEPAL, quien otorga estos datos, destaca que, en ese periodo, hubo más éxito reduciendo la pobreza en la vejez que la pobreza en general. Y eso sugiere que, pese a los desafíos de la región, que en Hispanoamérica y Latinoamérica es contundente, la protección social, como esas pensiones no contributivas, ha ido empoderando a muchos adultos mayores, asegurándoles ingresos básicos y reduciendo su vulnerabilidad económica. ¿Y sabéis qué es lo más loco de todo esto? Que mientras los abuelos mejoran su situación financiera relativa, son los nietos quienes se enfrentan a mayores dificultades para prosperar. Y en países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, aunque millones de mayores salieron de la pobreza extrema gracias a pensiones básicas, como mínimo, los jóvenes ahora lidian con trabajos informales, bajos salarios y dificultades para el ahorro, y se tienen que ir. En Europa ocurre algo muy semejante. Ojo con esto. La generación millennial encaró dos crisis económicas contundentes, la de 2008 y la pandemia de 2020, en sus años formativos, en los que construyes algo, sufriendo tasas de desempleo elevadas y precariedad laboral justo en la etapa en que sus padres y abuelos estaban construyendo su patrimonio. Por eso no es de extrañar que el patrimonio medio de un millennial a cierta edad sea muy menor que el de sus padres o abuelos cuando tenían esos años. Los números confirman que las reglas del juego han cambiado, y ahora la edad suele ser un predictor, un precedente, un aviso, más que fiable de riqueza que el trabajo duro o la educación. Hasta ahora, hemos visto cómo la riqueza tiende a concentrarse en la tercera edad, bien, y cómo las nuevas generaciones se están quedando rezagadas. Pero lo que viene ahora es peor. ¿Qué pasaría si miramos las consecuencias de este fenómeno? ¿Qué pasaría si esta brecha no la conseguimos reducir y sigue ensanchándose en las próximas décadas?
Y aquí es donde empezamos a vislumbrar problemas muy importantes de fondo que van más allá de quién tiene cuánto dinero. Hablamos de sostenibilidad económica, de tensiones sociales. Porque, primero, está el desafío de la dinámica del consumo. Porque si los mayores de 65 años controlan una porción tan grande de la riqueza, sus decisiones financieras pueden reorientar mercados enteros. Ya sucede en Europa con lo que se llama economía plateada. Sectores como la salud, el turismo, los servicios personales, se están adaptando a ese consumidor senior que gasta más en ocio y en bienestar y cuidados que en otras cosas, que ya tiene también todo, entre comillas. Esto no es negativo en sí mismo, de hecho, es una respuesta natural al cambio demográfico, pero lo que hace es que concentra el foco económico en un grupo de edad muy específico. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Pues que su menor capacidad de gasto limita su influencia en ese mercado, y a su vez, las empresas les prestan menos atención real y les venden cualquier cosa sin valor. Porque, más allá de la mercadotecnia superficial dirigida a lo juvenil, irónicamente, mientras nos hacen creer que los millennials mandan, las estrategias de negocio realmente de las grandes empresas, las más lucrativas, están pensadas en canas más que en tatuajes. Tened eso claro. Mirad los anuncios con detenimiento. Segundo, surge otra cuestión, la de la sostenibilidad del estado del bienestar. En Europa, el pacto intergeneracional funciona así. Los trabajadores jóvenes de hoy financian, como os decía antes, vía impuestos, cotizaciones, las pensiones y los servicios de los mayores. Esto estaba muy bien cuando la pirámide poblacional tenía una base muy ancha, muchos jóvenes, y una cúspide estrecha, pocos jubilados, pero ahora, con sociedades envejecidas cada vez más, la carga sobre esos jóvenes es cada vez mayor. Y un día se hartarán. Y aquí es donde empieza la parte delicada, porque se hartarán. Porque cuestionar ese arreglo puede sonar como enfrentar a abuelos contra nietos, ¿verdad? Pero eso es un debate falaz, pero es un debate necesario. Los sistemas de pensiones públicos se enfrentan a dificultades cuando cada pensionista es sostenido por cada vez menos cotizantes activos, lo que exige cada vez más reformas impopulares, que algunos prefieren no hacer para que no sean impopulares. Políticamente, los mayores suelen ser mayoría votante y han logrado preservar sus beneficios, pensiones, ventajas fiscales, propiedades inmobiliarias con bajos impuestos, todo ese rollo, mientras que las políticas para jóvenes, empleo, vivienda asequible, en realidad reciben menos atención. ¿No veis que los problemas están en el empleo y en la vivienda? Hablar de esto es incómodo, ¿verdad? Pero es imprescindible. Porque si queremos evitar conflictos generacionales abiertos, porque se oyen cosas ya, se culpa a la gente mayor de muchas cosas. Además, está el tema de la transmisión de riqueza. Perdonadme. Muchos argumentan que, al final, todo este desequilibrio se resolverá cuando los boomers falten y dejen sus herencias. No se ha llegado a afirmar quizá que el exceso de optimismo, los millennials van a ser muy ricos cuando se jubilen, porque heredarán viviendas y ahorros de sus padres, pues, esto es de broma, ¿no? Y esto lo he oído yo de políticos que están ahora mismo en un consejo de ministros. Y es cierto que estamos ante la mayor transferencia de riqueza intergeneracional de la historia. Solo en España, se calcula que, en las próximas décadas, los millennials podrían recibir un promedio de 250.000 euros de herencia de media. Algunos recibirán 1.200.000 y otros, nada. Pero cuidado, porque esta lluvia de millones no caerá equitativamente, como te digo, no para todos, ni va a solucionar los problemas de base. Un estudio de la Oficina de Estadística Europea pronostica una gran herencia, pero advierte que ese trasvase de capital se concentrará aún más en quienes ya son ricos, agravando aún más la desigualdad. Al fin y al cabo, las familias más acomodadas son las que más tienen que legar, mientras que muchos jóvenes de clases trabajadoras no van a recibir nada o prácticamente nada. Es decir, la brecha, esa desigualdad, se va a hacer mayor. Algunos millennials afortunados se unirán al club de la riqueza gracias a la herencia de sus padres, mientras que el resto seguirá luchando en una economía cada vez más inaccesible, y lo del ascensor social quedará parado. Esto ya de por sí es fuerte, pero hay algo peor. Es incluso peor. Si proyectamos esta realidad al futuro, nos encontraremos con un dilema.
¿Qué tan saludable puede ser una economía donde los jóvenes, que deberían ser la fuerza productiva e innovadora, empiezan ya su vida adulta endeudados, sin activos y dependiendo de legados familiares para prosperar? Y esperando, obviamente, que no hereden, ¿no? Porque nadie tiene ganas de eso. Pensemos en las consecuencias sociales, una generación joven desilusionada, que siente que el sistema está amañado a favor de los mayores, podría caer en la apatía o el resentimiento. Ya vemos indicios de esto en movimientos sociales que demandan cambios en políticas de vivienda, empleo digno, reformas tributarias, para que las grandes fortunas, de hecho muchas en manos de gente obviamente de más edad, aporten mucho más, que es injusto y que es una especie de guerra, ¿no? Pues no se trata de fomentar una guerra generacional. Es evidente que las tensiones existen y que van a crecer, y si no se aborda la raíz del problema, se nos va a hacer cada vez más grande. Pero en este punto exacto, habría que preguntarse otra cosa. ¿Es posible reequilibrar esa balanza sin perjudicar a nuestros mayores, que merecen una jubilación digna, que se la han ganado, pero también sin condenar a los jóvenes a vivir peor que sus padres? ¿Es eso posible? Pues la historia nos enseña que las sociedades prosperan cuando logran cierta justicia intergeneracional. No al revés. El filósofo y economista clásico, me gusta leerlo, Adam Smith, afirmaba que en ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre o miserable. En ese contexto, si toda una generación joven ve frustradas sus aspiraciones económicas mientras una generación mayor acapara esa riqueza, estaremos sembrando las semillas, por lo menos, debamos a llamarlo así, de inestabilidad. Encontrar soluciones requiere pensar a largo plazo, algo que, por cierto, la política, con sus ciclos cortos, pocas veces logra hacer. Ya sabéis que van con sus luces cortas, 4 añitos, y eso ya tirando muy largo. Pues algunas ideas incluyen, o se deberían de incluir, reformar sistemas de pensiones para hacerlos sostenibles sin exprimir a los trabajadores jóvenes y dejarse de mantener un modelo de crecimiento que no es eficiente y que solo proporciona salarios de. Tal vez habría que empezar ya a pensar en la mochila austriaca, en una transición durante 1 o 2 décadas. La desindustrialización de Occidente, además, es un gran problema, porque no permite cotizar bien en servicios. Ahora bien, también habría que hacer una llamada a la responsabilidad individual y colectiva. Los millennials y centennials que vienen detrás tendrán que abanderar algún cambio. Ahora viene la parte que más me jode contar, pero es que si no hacemos nada, corremos el riesgo de naturalizar una sociedad dual, partida por la edad, una donde ser joven equivalga a precariedad perpetua y ser mayor equivalga a seguridad financiera, algo así como 2 planetas conviviendo en un mismo país y alienados entre sí. Aquí es preciso un cambio de chip, dejar de pensar en términos de ganadores/perdedores, ricos/pobres por edad, y buscar un nuevo pacto social en el que la experiencia de la vejez y el empuje de la juventud se complementen en lugar de competir por los recursos existentes. Además, hay que desmontar el mito del motor millennial. Porque, vamos, no nos permite ver el bosque completo. Hemos comprobado, te he demostrado con datos, que la tercera edad de hoy atesora una porción inédita de la riqueza, especialmente en Europa, pero también ya con ecos en los países hermanos de América. No se trata de culpabilizar a nadie por nacer cuando nació, cada uno nace cuando le toca, sino de entender las dinámicas para tomar mejores decisiones colectivas. El verdadero motor económico no pueden ser las etiquetas generacionales, sino las condiciones materiales concretas de cada grupo. Y en este momento histórico, resulta que esas condiciones ahora favorecen de forma abrumadora a quienes tienen más años. Al final del día, de cualquier día, la economía de una sociedad es como un relevo generacional, cada generación debería pasar la antorcha a la siguiente para que la carrera continúe. Algo que depende de que también los jóvenes desaprendan lo educado, la filosofía Flower Power recibida, esa de no tendrás nada y serás feliz, y entiendan que es un camelo. Y entiendan que sus mayores tampoco tuvieron nada antes de empezar. Deben entender esos jóvenes que el capital no nace de la nada, se tiene que aportar, ahorrar, invertir y materializarlo en cosas duraderas. Gastar y consumir no es capitalismo, es lo contrario. Que las cosas salgan bien no depende solo del escenario, también de vosotros, los actores. Nos vemos en el próximo video.